Londres, Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle, un verdadero placer. Gonzalo Igualmente. Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Suscoté. ¿Cómo ve el mercado en el arranque de esta nueva semana? Hoy aburrido, pero muy interesante lo que se avecina. A ver, vamos por partes, pues. Bien, bueno, creo que el hecho de que hoy sea una sesión aburrida, o lo haya sido, deja muy claro el que hay bastantes manos a la espera de entrar en mercado, tanto alcista como bajista, pero principalmente creo que la posición atractiva sería un movimiento alcista. Y digo por qué. Creo que el punto o el eje rotativo, que como siempre, va a ser el eurodólar. Vimos el movimiento bastante bajista que hizo la semana pasada, por cierto, fue uno de los cursos que hicimos presenciales en Madrid donde analizamos el mercado en directo durante el curso y tomamos posiciones en él, posiciones además exitosas porque durante la hora de comida llegamos a objetivo. Bueno, ¿qué objetivo era ese? Las palabras de Draghi, una figura hombro cabeza hombro que ya hemos comentado la semana anterior también, que se podía vislumbrar y que finalmente efectivamente dejó objetivo cumplido, bajada en el eurodólar. Perdemos, atención, niveles de soporte en lo que se refiere a un movimiento bastante más amplio. Eurodólar con visión de vela semanal, es decir, si nos vamos desde febrero hasta el día de hoy, prácticamente todo el año 2015, perdemos soporte en ese eurodólar. Por eso digo que a menos que ocurra algo que recupere el eurodólar por encima del 1,1150 aproximadamente, a menos que lo recuperemos esa zona, la perspectiva es que esta semana exista un detonante que empuje el eurodólar finalmente a la baja. Si perdemos ese nivel que estábamos diciendo de 2015, de este año, la proyección es, en mi opinión, caída libre hacia los mínimos del año. ¿Qué puede ser eso? Solo se me ocurre una cosa. Miércoles, Reserva Federal, algo que anuncie la Reserva Federal que lo detone. Si no, caso contrario, volvemos a lo que hemos estado hablando las 2 semanas o 3 semanas previas, el movimiento que está teniendo el oro hacia los $1.200 la onza mientras el dólar se debilite. Pero tal como está el mercado, primero que nada, eurodólar, posible movimiento bajista fuerte y volver a los mínimos del año. Está ahí a nivel técnico, no sabemos qué está descontando y entonces lo que vamos a prestar atención es datos macro de mañana, que como el dato de hoy inmobiliario americano, el dato inmobiliario americano ha pegado un ligero empujón al alza del eurodólar, ligero empujón, no ha conseguido recuperar ese nivel tendencial que decíamos. Esperemos a ver si los datos de mañana, o incluso las palabras de la Reserva Federal, nos dejan por encima del nivel y aquí no ha pasado nada, o nos lo tumban definitivamente y entramos en una tendencia fuerte bajista en el eurodólar, que entonces sí, paso ya a la renta variable. Creo que, bueno, DAX podríamos llegar a ir hacia los 11.000 puntos, 11.200 incluso, me atrevería a decir que podría ser zona de objetivo de atacar ese target, pero principalmente 11.000, 11.050 puntos en el futuro del DAX etra alemán. Y aquí viene la parte más golosa. El IBEX 35, creo que si conseguimos cierres esta semana por encima de los 10.500, incluso me atrevería a decir 10.550, 10.600 para prevenir los que sean más conservadores que no entren hasta que no vean cierres por encima de 10.600. Aquí el objetivo se vuelve más interesante y más ambicioso, porque la figura que trae en gráfico, vela diaria, IBEX 35 es una figura de inversión de tendencia, es decir, nos llevaría un movimiento alcista hacia los 11.500 puntos modestos, porque incluso podría atreverse hacia los 11.600, pero incluso máximos de este año y volver ahí a los 11.800 puntos. Pero creo que lo normal sería 11.500 puntos, 11.450, lo más modesto, que el último céntimo se lo lleve otro, ahí podríamos atacar ese IBEX 35 y entonces, por hacer un resumen del mapa, potencial bajista en el eurodólar si se cumple, renta variable, entrada de compras fuerte, sobre todo IBEX 35, más recorrido, menos recorrido en el DAX porque ya tiene bastante avanzado. Veo que el centro de los movimientos está en el mercado de divisas, en el euro frente al dólar. Hoy ha llegado incluso a marcar un mínimo intradiario por debajo del 1.10, 1.09. Veremos a ver al final si se produce ese detonante, que es lo que decide la Reserva Federal, o si hay otros ingredientes para el movimiento que se pueda producir esta semana en la relación euro-dólar. Del mercado de materias primas, ¿puede decirnos algo?
don Gonzalo Cañete de Soto? Sí, bueno, obviamente el mercado de materia prima va a estar muy influido por ese eurodólar porque sabemos que lo que diga la Reserva Federal será lo que influya. Es interesante el West Texas, creo. Sigo estando fuera de ese mercado, considero que debemos estar fuera hasta que no veamos que hay un rango claro y seguimos teniendo mínimos pues en torno a los $40, incluso $38 el barril. Pero sí es cierto que hemos estado pues prácticamente 2 meses dentro de un rango que sería en torno a los $43 la onza y entre los 50 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que una ruptura de ese rango es la que nos puede traer algo de movimiento. Lo último que ha habido ha sido un movimiento bastante débil, ha debilitado esto y creo que ha sido por ese movimiento de tipos de la Reserva Federal, perdón, la Reserva Federal, del Banco Popular de China, que al fin y al cabo ha producido pues un abaratamiento en el mercado de divisas y que empuja un poco al alza la materia prima, pero que volvemos a ver cómo retrocede. Había también pendiente días atrás, recordemos a la gente que nos escuche, tema de la OPEP, posibles acuerdos Rusia-Venezuela, OPEP misma Irán, en una reducción de la oferta que nos recuperaría algo del precio, pero desde luego lo hemos comentado semanas anteriores y seguimos en ello. Mientras tengamos este rango no hay nada que buscar dentro de esto, porque perseguimos recorridos claros, no meternos en zonas laterales de mercado. Entonces, o movimientos alcistas o movimientos bajistas. Si estamos dentro de un rango, nada operativo dentro de petróleo. Además, la reunión interesante de la OPEP va a ser el 4 de diciembre, ¿no? Es decir, la técnica que se ha producido esta semana anterior, en fin, no parecía en principio que fuese a dar noticias para movimientos o cambios en el mercado de materias primas. De momento parece que todo se deja para el 4 de diciembre y ni siquiera parece que en esa se vayan a tomar decisiones de cambio de estrategia. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Durante esta semana y con el cambio horario hemos modificado el habitual funcionamiento del programa, puesto que Wall Street cierra a las 9 hora peninsular. Para todos aquellos oyentes que nos sintonicen en este instante, no sepa cómo ha cerrado la principal bolsa del mundo, les recuerdo que lo ha hecho con signo mixto, con recortes para el Dow y el S&P 500 y prácticamente planos los tecnológicos. El Dow se ha dejado un 0,13 hasta los 17.623 y el S&P 500 pues prácticamente 2 décimas hasta los 2.071 puntos. Y en cuanto a los tecnológicos, Nasdaq 100 con un avance del 0,15 en los 4.630 y el Nasdaq Composite prácticamente plano en los 5.034 puntos. Y que estamos en directo en comunicación con Londres, con don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Fuscote, con quien miramos con perspectiva pues, los movimientos que pudieran producirse a lo largo de estos próximos días en el arranque de una nueva semana en la que la cita de la Reserva Federal pues comanda seguramente parte de los pensamientos de los inversores. De las tecnológicas, don Gonzalo Cañete de Soto, en Estados Unidos y en particular de Apple, ¿puede decirnos algo? Y ha cerrado con un recorte superior al 3% a la expectativa de conocer resultados. Sí, vamos, no he seguido directamente cuál es, ni estoy especulando con cuál puede ser el resultado, porque ya sabe que trabajo poco la renta variable en lo que más bien sectoriales, pero en este caso creo que eso está descontando algún posible dato negativo. Lo que pasa es que el lado o aspecto negativo de esto, bueno, lo digo siempre en los cursos y voy a ser fiel a esa palabra porque probablemente haya gente que nos conozca y nos escuche y diga, bueno, si esto es lo que él siempre dice en los cursos. Operar en renta variable cuando hay algún dato pendiente o sobre todo algún posible anuncio de resultado que tiene la compañía como el que va a tener esta noche, pues nos lleva a este tipo de situaciones. Esa bajada puede ser bien por descontar algún posible mal resultado, como ha ocurrido ya en el pasado, si la expectativa que tiene de negocio o los artículos que va lanzando tienen el mismo éxito que antes o no, las ventas, etcétera. Siempre es especulación desde el punto de vista del análisis fundamental sobre si se cumple o no. Y sobre todo, lo que pasa es que Apple es un gigante, Apple está menos sometido a esa manipulación bursátil propia de los valores, pero sobre todo el que siempre nos produzcan algún tipo de movimiento bajista o de venta para hacer una compra fuerte en cuanto salga el dato o el día anterior, o sea, el día siguiente, premercado, etcétera. Por eso digo que no me suele gustar, y menos cuando hay algún dato o resultado que va a publicar la compañía pendiente, porque entonces somos más en el mercado de acciones que en el mercado de índices o en el mercado de
de divisas. Somos más susceptibles a que haya algún tipo de manipulación por parte de fondos gestoras o manos fuertes que puedan producir un movimiento a la baja precisamente para hacerse una autorrebaja, producir una estampida, creer que el inversor medio cree que se está descontando algún dato negativo, vende sus títulos y resulta que luego justo un par de segundos antes del dato entra una compra fuerte y lo levanta todo. Insisto, Apple es cerca del medio trillón de capitalización bursátil la que tiene, por lo tanto complicado que se manipule, pero siempre es un apunto que hago cuando hablo de las acciones y por qué nos gusta más operar el Forex, los índices. Y por cierto, no he hecho referencia a ese panorama que estábamos comentando, ha sido un guiño para el mercado europeo, pero no hemos hecho referencia al S&P 500 y ya dicho sea de paso, sí. Creo que en este caso, si se cumpliese esa corazonada que tenemos, viendo el punto de vista técnico, viendo la agenda que tenemos esta semana desde el punto de vista macro, los que obviamente sobra decirlo, pero vamos a comentarlo, los que estén esperando un movimiento similar en la renta variable americana se confunden, porque la renta variable americana, pasados los 2.000 puntos, 2.050 puntos, tenemos hasta los 2.130 puntos aproximadamente, todo un rango de resistencias que muy probablemente dificulten la subida. Por lo tanto, si se produjese un movimiento bajista como el que estamos vislumbrando, esperando atacar en el eurodólar, lo que nos traería serían buenas compras en Europa, pero por extensión y por ende ventas en América, porque el dólar se vería bastante más encarecido y la renta variable americana se contraería, y en este caso S&P 500 nos daría la vuelta, como es obvio. Lo único que tiene bueno es que tiene un cierre por encima de la media de 200, pero aún así estamos en un rango de menos de 100 puntos de resistencias que le va a costar atacar, y que francamente creo que de los 2.100 puntos no vamos a llegar, 2.090 puntos no vamos a tener cierres importantes en el S&P 500. Insisto, todo si se cumple esa perspectiva, porque con las mismas, en caso contrario, todo el panorama gira, ya no ponemos objetivos porque no hay un panorama tan bonito, tan alcista como ese patrón gráfico que nos muestra el IBEX o como ese patrón que nos muestra el DAX y como ese patrón bajista que muestra el eurodólar. Si nos estamos equivocando, no establecemos objetivo. En todo caso, un oro que se aproxima a los $1.200 la onza en el escenario contrario al que hemos visualizado. O sea que por diversificar un poco y por el que nos escuche sepa situarse. En el cierre de edición ya del programa de Visión Global correspondiente a este lunes, próximos cursos de Suscote, Gonzalo Cañete de Soto. Pues esta semana mismo, miércoles, jueves, y una sesión de operativa en directo el viernes. Quienes nos escuchen y quieran asistir, llaman en horario de oficina, es decir, a primera hora de la mañana, a la hora de comer, por la tarde, cuando quieran, al 800-600-930. 800-600-930 y nos preguntan por los cursos y les apuntamos y están invitados, obviamente. 800-600-930 para todos aquellos oyentes de Visión Global que quieran participar en los cursos de Suscote. 800-600-930. Como siempre, un verdadero placer, don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Suscote. Le deseo una feliz noche en Londres. Mucha suerte y mañana un extraordinario negocio. Igualmente, don Manuel. Un abrazo.